Muy bien, entonces, esta es la serie este es el mensaje de hoy, mirando lo que Dios mira, eh, y son las maneras en cómo vamos a ir cada vez profundizando más en, en cómo descubrir en la palabra de Dios lo que Él quiere que veamos, ¿verdad? Por eso estos cantos de ahora, ¿verdad? Tú eres mi rey, ¿seguros? De veras, estemos conscientes de lo que estamos diciendo, porque estamos cantándole a Dios. No es una canción más. Yo una vez, me acuerdo con Dali y yo siempre bueno, muchas veces hemos compartido cosas, ¿verdad? Que en el momento de cuando hemos viajado, pues en la carretera y que vamos manejando y falta tiempo para llegar. Yo me acuerdo que esa vez le dije, esa vez le digo, em, sabes que a veces yo canto, yo entono las canciones, pero am, la verdad que a veces pasa de mí, pasa de mi percibir que estoy cantándole a Dios. No son canciones como las del mundo, que nomás lo canto porque me hace un recuerdo, porque me gusta la canción, lo que dice, ¿verdad? Sino que son cantos de adoración a Dios, ¿verdad? Entonces, cada vez más yo estoy consciente, me hago consciente cuando voy cantando, porque casi siempre es pura música de esa, o música oldies, música en inglés, que muchas veces ni sé qué dice, no sé qué dice, pero ya muchas veces, algunas sí, algunas ya las veo y ya veo qué dicen. La mayoría son canciones románticas, pero como no las entendemos, la música es la bonita, pues no pasa. Eh, lo bueno es que, lo bueno de la música de inglés es que no es tan grosera como la música en español nuestra, mundana, pues, y mala nuestra, de ahorita, la de la actualidad. Las músicas oldies que a mí me gustan, o sea, en nuestra época de más joven, eh, son muy sencillas y son eh, muy, pues hablan del sentimiento, no son groseras, pues, ¿verdad? Ahora ya hay música en inglés que ya habla groserías también, así como la del rap ahora nuestro, ¿no? Entonces, pero ahora yo hago más consciente que va adorando a Dios, que voy cantándole a Dios, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ir viendo este pasaje este es el pasaje de memoria, ¿no? No sé si se lo aprendieron, está muy fácil. La lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Fíjese cómo habla de luz, cómo habla de iluminación, ¿verdad? Y recuerdo yo en los estudios que damos a los nuevos, que habla precisamente de eso, ¿verdad? Cómo necesitamos luz, cómo vivimos en la oscuridad. Yo no sé si se acuerda cuando usted no era cristiano. Lamentablemente pasa aún cuando somos cristianos, pero generalmente se muestra esto cuando no somos cristianos, ¿verdad? Cuando caminamos, ¿qué es lo que nos guía? ¿Qué es lo que nos guiaba? ¿No? ¿Se acuerda usted que le guiaba, verdad? Desde los sentimientos hasta las mismas situaciones nos gobernaba, ¿verdad? Muchas veces ahora las situaciones nos gobiernan, muchas veces. No, no, eh, no dejamos que Dios sea el que nos gobierne como debería ser con nosotros los cristianos, ¿no? Ya está. Sí. Muchas veces no, no es, no es Dios quien nos gobierna, ¿no? Quisiéramos que fuera así, pero muchas veces nos siguen gobernando las situaciones, la, los sentimientos y las emociones, ¿no? Y es por eso que a veces nos sentimos mal, nos sentimos tristes, apesadumbrados, deprimidos, ¿verdad? Y entonces a veces nosotros queremos evitar, yo no sé si le pasa a usted, queremos evitar
hablar de que pues los cristianos teniendo por ejemplo, la soledad. Yo no sé si usted se ha sentido solo. Alguna vez yo recuerdo en mi estudios, yo ya me fui a estudiar cristiano. Yo acepté a Cristo, me bauticé aquí en Obregón y me fui a México a estudiar. Y muchas veces me sentía solo. Yo vivía en un cuartito, digámosle así, más o menos como de este cuadro así, todo completo está allá. Así más o menos. Tenía una camita de esas de campaña, una mesa, y para de contar, es todo lo que tenía. Estaba dividido el cuarto así, en el primer cuartito, la entrada, teóricamente era la cocina, pero pues yo no lo usaba como la cocina, no había nada, era en una vecindad muy grande, de las ciudades perdidas que les llamaban antes, allá en la Ciudad de México. Entonces yo muchas veces llegaba y estaba luego, y aquí o a la entrada, bajaba el switch, no sé si se acuerda de eso, yo bueno, como ahora, le bajaba una palanca y ya se prendía la luz. Y yo dejaba siempre encendido una grabadora, tenía una grabadorcita con cassette. Ya no conocen los cassettes ahora los chamacos. Y, y entonces se prendía automáticamente, prendía la luz y se prendía el cassette, se prendía la radio y me recibía eso, lo que me recibía. ¿Por qué lo hacía así? Porque no quería sentirme tan solo. Ya era cristiano, pero era cristiano nuevo. Yo conocí a Cristo en ese semestre que me bauticé en junio, y me fui en julio. Así, o sea, estaba nuevecito. No sé si con ustedes se pueden acordar de eso. Ahora llega y grita a Alexa, Alexa, si tienes Alexa, si tienes para comprar la Alexa y para pagar el internet. no, aparte. Aquel tiempo, por ejemplo, no había internet. Pues no había internet para aquel tiempo. Incluso cuando nosotros nos vinimos en el 92, ya Dali y yo casados, apenas estaba usando el internet en el 92, ¿te pueden acordar? En los 90. Y yo tenía que ir a la biblioteca y buscar los libros y sacar notas de los libros, ir a sacar fotocopias para poder llevármelo a casa y estudiar en casa, porque se cierra la biblioteca. No teníamos internet. Yo les digo ahora a los estudiantes, ustedes tienen una gran ventaja, ustedes hasta del teléfono pueden ir a los libros. Pero bueno, o sea, vivíamos en oscuridad y muchos de nosotros vivimos en oscuridad cuando Dios tiene para nosotros luz. ¿Ya? Se puede ir viendo, incluso ahora, cómo vive, ¿no? Entonces, hemos estado viendo varios aspectos en el primer mensaje y en la primera etapa. En la primera semana vimos la inspiración. O sea, vimos la inspiración de la Biblia. Vimos cómo fue el hálito de Dios, es Dios. Lo que tenemos aquí, ¿verdad? No es cualquier libro. Dice 2 Timoteo, toda la escritura es inspirada. ¿Verdad? Y ya dijimos, creo que se lo grabe muy bien, no es la inspiración que me da mi esposa cuando me da un beso. No, no es eso. Inspiración significa el hálito, el aliento, la palabra, lo que sale de su boca, ¿verdad? Estamos humanizando a Dios. No hay otra manera de más o menos hacernos una idea de cómo es. No hay otra manera. Si ustedes miran las películas, sale un señorón como Dios. Sale un señor bien vestido, una voz calmada, ¿verdad? Con apariencia de muy sabio, ¿no? Esa es la imagen que tenemos de Dios. ¿Era así? ¿Quién sabe, no? Ya cuando estemos allá, lo vamos a ver, cara a cara, lo vamos a ver, dice el Señor en su palabra, ¿no? Entonces eso dice toda la escritura, sí, entonces eso fue el primero que vimos la primera semana, la inspiración. La segunda fue el fundamento, la fundación, ¿no? Y como si nosotros nos sostenemos, nos permanecemos, perseveramos en la palabra, nos vamos a mantener firmes, la fundación, ¿verdad? Nos vamos a sostener, vamos a estar firmes. Y ahora viene entonces la iluminación, ¿verdad? Que es que el permitir que el Espíritu Santo me muestre el significado. Yo les decía la otra vez, ¿verdad? Que lástima
que no está Karina, qué bueno que queda grabado, pero espero que lo vea, que hemos visto, parte de esto es parte de su necesidad, ¿verdad? Cómo entender este maravilloso libro y cómo interpretarlo, ¿verdad? Entonces eso es la iluminación, eso es la interpretación. Dejar que el Espíritu Santo me muestre el significado de su palabra. Y luego, ¿cómo la pongo en práctica? ¿No? Entonces, vean cómo estamos viendo bases, ¿verdad? Para que la Biblia sea entonces mi guía personal. Ese es el lema de esta serie. Haciendo de la Biblia mi guía personal. ¿Verdad? Todos tenemos guías. Si usted no toma a la palabra de Dios como su guía, otra cosa u otra persona, si no es Dios, va a guiar su vida. Realmente ustedes pueden notar, si hacen un poquito de retrospectiva, o sea, esto es voltear su mirada a su pasado, ¿qué fue lo que le dio a tomar las decisiones? Y usted puede notar, puede darse cuenta, ¿qué es lo que le guiaba? ¿Qué le guiaba a usted? ¿Verdad? Entonces, la idea es que Dios le guíe, le pide la palabra, le guíe, ¿no? Entonces, Dios prometió, porque Él vino, se hizo hombre, ¿se fijan? Por eso la Navidad debe ser algo importante, no es una fiesta solamente, sino que es Dios haciéndose hombre. ¿Se recuerda? Se le llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. No es un nombre nomás, tiene un significado especial, ¿verdad? Y se le dio a Jesús, porque entonces ya estaba Dios entre nosotros. No es que nunca haya estado con nosotros y que hasta entonces tuvo el deseo de estar, no. No, se humanó, se encarnó, se hizo carne. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, dice primera de Juan 1. Y vivió entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan, ¿no? Entonces, este mismo Jesús, entonces al irse, les dije, yo les mandaré un consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, y Él les enseñará todas las cosas. ¿Se fija? Usted tiene un guía personal. ¿No es maravilloso? Usted tiene un entrenador personal, usted tiene un coach personal, si le quiere dar un nombre actual, ¿no? Usted tiene alguien que va a estar, no va a estar, está a un lado suyo, enseñándole estas cosas y le recordando todas estas cosas. A mí me maravilla cómo, de veras, con mi mente tan teflonuda, cómo puedo recordar muchas cosas en el momento que estoy predicando y en cualquier momento se me olvidan las cosas. Pero cuando estoy aquí al frente, siento cómo vienen los pasajes, ¿verdad? Y no es que yo tenga una mente muy buena. Al contrario, ¿no? Aquí en otro pasaje, en Nueva Traducción Viviente, se me refiere al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad, ¿verdad? Esos son los textos que acabamos de leer. Quien guía a toda, ese es el Espíritu Santo, ¿eh? Más que recuerden, el Espíritu Santo puede ser contrizado, puede ser entristecido. ¿Cuándo sucede eso? Cuando no le haces caso, cuando le desobedeces. Entonces sí, él dice en palabras de un autor, dice, ok, ¿quieres vivir independiente? Entonces vas a estar independiente. Y él se hace a un lado. No se va, no lo perdemos, no caemos de su gracia, como dicen otras gentes, que es lo que tratan de decir simplemente que ya el Espíritu Santo está a un lado y entonces ya no reciben sus beneficios. Los aguas, si podemos. Es más, no solamente podemos contristarlo, sino podemos empequeñecerlo. Tan grande es que podemos empequeñecerlo. Pero bueno, tan grande es que puede darnos toda esa sabiduría maravillosa, ¿no? Jesús sigue diciendo,
El Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Fíjese, qué maravilla. Por eso es que Hechos, es Lucas, recuerda que es Lucas escribiendo el libro de Hechos, el médico Lucas diciendo en Hechos 1:8, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder de Dios en nosotros. Fíjate, hágalo consciente nomás. Entonces, ¿por qué decimos que somos un cabezota y que somos unos mensos y que somos unos brutos y que, bueno, yo no sé qué se dirá a sí mismo? Recuerda que el Espíritu Santo ya está ahí. Usted está ofendiendo al mismo Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Ya está ahí. Ya mora en ustedes. Esa es la palabra que usa Reina Valera. Ya habita en ustedes. No, lo que pasa es que es nuestra propia conciencia, nuestra propia manera de ser, que muchas veces apaga su acción. Entonces evitamos esa sabiduría que necesitamos, ya está ahí y no la tomamos por nuestra propia manera de ser. Lo que viene, lo que predomina es nuestra carne, no es el espíritu. Esas son las dos fuerzas en nuestro interior que luchan. Entonces, ¿qué predomina? La carne. Alimenta más la carne, sostiene más la carne en lugar de alimentar más al espíritu, ¿no? Y miren esta oración maravillosa que Pablo le da a esta iglesia, a la iglesia de los Efesios, ¿verdad? De Éfeso. Le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al Dios de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo está. Este lenguaje actual, en traducción al lenguaje actual, pero aquí parece decir dos cosas. Tanto que Dios es nuestro Señor Jesucristo y que el Señor Jesucristo es de Dios. No es la otra cosa, ¿no? Le pido al Dios de nuestro Señor Padre, de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé su espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo está diciendo una iglesia. Como si Dios nos estuviera diciendo a nosotros ahora. ¿Sí? Le voy a pedir al Señor, al Padre, que les dé su espíritu para que sean sabios. ¿Cuántos de ustedes tienen el Espíritu de Dios? Entonces, ¿usted es sabio? Ah, ya no oí el amén. ¿Qué pasó? ¿Son o no son? ¿Tienen o no tienen? ¿Bien? Fíjense, esto es como la doctrina de la justificación. ¿Sabe cuál es la doctrina de la justificación? La doctrina de la justificación es que Dios nos hace justos. Pero usted y yo sabemos que no somos justos. Es un término legal. Significa que entonces a través de Jesús, Dios nos ve como justos. Pero no somos, sino que Dios nos ve a través de Jesús. Entonces Jesús nos hace justos, Dios nos justifica, nos hace justos, nos da el título de justos, aunque no lo sean. Entonces, ¿usted es sabio? Sí. Puede que sus actitudes y sus decisiones no muestren su sabiduría, pero usted es llamado a ser sabio, porque tiene todo el potencial para hacerlo. Tiene la fuerza, tiene el poder y tiene la sabiduría de un Dios maravilloso. La cuestión es que actúe como tal. ¿Y sabe cómo va a actuar como tal? Con la iluminación que el Espíritu nos da. Esta es otra oración, mire. Ahí si se fijan, es lo que sigue. El 17, 18, 19. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder
a favor de los que creen. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Que sale todo, es todo un sermón esto, para explicarlo. Imposible explicarlo hoy, pero les prometo que lo voy a hacer pronto. Así que, ¿cómo es que obtenemos entonces esto? ¿Cómo es que logramos mirar? ¿Cómo es que logramos ser iluminados? ¿No? ¿Cómo es que podemos mirar lo que Dios mira? Entonces eso es lo que vamos a ver enseguida, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, vamos a ver varias situaciones. Vamos a ir a Génesis. Yo le invito a ver Génesis 31, Génesis 21, perdón. Génesis 21, 19. No, este es el versículo toral, el versículo principal, pero todo esto está aquí, en el nacimiento de Isaac, ¿no? Recuerden que cuando nació Isaac e Ismael, primero nació Ismael. Isaac no es el primogénito. El que llevaba la bendición era Ismael. No más que Ismael no era hijo de la favorecida. No era el hijo no era el hijo prometido. Ismael es el hijo de la sí, pero es hijo de la desesperación de la mujer de Abraham. No tengo hijos, mire, ya está pasando el tiempo. Tu Señor nos dijo que nos iba a prometer un hijo, pero no viene. ¿Qué tal si te acuestas con mi criada Agar y tienes un hijo con él? Porque capaz que a lo mejor es con ella, a lo mejor es con él. Legalmente en ese tiempo, los hijos de la criada eran los hijos de la patrona. Entonces, pues Abraham ni tardo ni perezoso, pues bueno, vente criadita. Le hicieron manita de coche. Y se fue con Agar. Y pues ella sí no tenía problema, ¿no? Si algún problema tenía Sara, ¿verdad? Que no podía tener hijos, y aquella luego tuvo hijos, ¿no? Y entonces nació Ismael. Pero entonces, cuando nació Ismael, esta mujer, pues se envalentonó, ¿no? Agar. Entonces miraba, menospreciaba a su patrón. Entonces, Sara no aguantó eso y le dijo, ¿sabes qué? Pues mejor córrela. Y pues Abraham de nuevo le hizo caso. Como que era medio mandilón. No puso peros. A las dos cosas no puso peros. Bueno, lo otro, bueno, le convenía, ¿verdad? Pero el otro, y la corrió. Y entonces Agar, perdón, se fue por ahí, ¿verdad? Con sus cositas, con sus chivas, ¿no? Dicen por ahí. Y se fue. Y pues por ahí era el desierto. Por ahí le agarró el cansancio, le agarró el hambre, le agarró la sed. Y puso al muchacho en un lado y ella se fue al tiro de piedra, dice, unos metros, ¿no? Lejos de él, no lo quería ver morir. Imagínense, más ya se pensaba y ella también dejarse morir. ¿Ah? Pero dice, en algún momento Dios le abrió a Agar, ¿le aquí? Le abrió los ojos. Le abrió los ojos. Y ella vio un pozo de agua. Por favor, ¿no se ha dado cuenta que había un pozo de agua? Si caminó por ahí. Enseguida fue a llenar el odre, fue a llegar la cantimplora y le dio de beber al niño. Entonces, ¿qué hace Dios? Cuando abre mis ojos, ¿qué hace? ¿No? Cuando usted va a Dios, va a la palabra, puede ver la solución a su problema. Yo no sé si usted lo ha visto una vez, dos veces nos ha pasado ya, usted se va a acordar, Dali.
de lo que voy a mencionar. Habíamos perdido, una vez perdimos las visas y otra vez había perdido las llaves. Y no las encontrábamos, y no las encontrábamos, y no las encontrábamos, nada, no las encontramos. Y esa noche nos acostamos. El caso que como pasa ahora, ahora porque ya van varias veces que Dios me despierta en la madrugada. Y eso me ha permitido tener el material. Le tengo una sorpresa hoy. Esto precisamente, este material de la predicación, lo terminé hace 2 días. Hace 2 días. Pero fue porque me levantó en la noche. Entonces yo creo que así estaba aquella vez, pensando en las llaves y yo soñando dónde podía estar. Y Dios me dijo dónde estaba. Y lo primero que hice es ir al closet, al saco, en la bolsa, donde Dios me había dicho dónde. Y ahí estaban las llaves. La otra vez fue con las visas de mi hija. ¿Te acuerdas? Eso fue con Dani. Entonces, de veras que cuando vamos a la palabra de Dios, cuando descansamos en lo que Dios dice y hace, vemos la solución. Agar, en lugar de dejarse morir y dejar morir al niño, pudo morir, pudo vivir el niño, pudo crecer. Obviamente es lejos de ellos, después de ahí se fue, se siguió yendo, ya no regresó con Abraham y Sara. Pero tan le fue bien que Ismael fue el padre de los actuales árabes. Todos esos que ustedes ven ahora de tanto problema ahorita, tanto con Israel como el Medio Oriente, todos esos árabes son descendientes de Ismael. Y le hicieron la guerra a todos los descendientes de Israel, hasta ahora. Esa pelea que ustedes ven cuando ustedes ven las noticias, ahí mismo en Jerusalén, está partida la tierra, o sea, el territorio, una parte es de los árabes y otra de los musulmanes y otra parte es de los judíos. Es un pleito eterno. Se va a acabar, pero cuando se acabe, va a dar lugar a la venida de Jesús. Esa es una de las señales. Por eso cuando oímos que por ahí que pronto va a haber paz y eso, no, todavía falta para eso. Que todavía va a haber eso y puede haber negociaciones. Yo veo, digo, todavía no hay señales. Va a haber señales, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está, tan Dios le dio la señal que fue otra nación, muy importante, ¿no? ¿Qué otra cosa hace Dios cuando abre nuestros ojos? Dice ahí en número 22, aquí está otra historia. Balaam es un profeta de Dios. Y Balaam fue llamado, esto está en Números, vamos a ir a Números 22. Números 22. Aquí está Balak manda llamar a Balaam. Mire, es Balaam. Aquí según Reina Valera, ¿no? Y entonces Balaam quiere ir a ver, quiere ir a hacer lo que Dios no quiere que haga. Y Dios le estorba. Se va con una mula, con un asna, y la asna hasta le aplasta cuando ve, porque la asna ve los ángeles de Dios en el camino, no lo ve. Curiosamente, el asna no era tan asna, el asno era otro. No vio a los mensajeros de Dios y entonces le seguía pegando, asusando a la pobre asna para que siguiera caminando y la asna pues se detenía. En un momento le aplastó el pie, la pierna contra la pared, e iba en un despeñadero, un caminito, y en otro, ya hasta que finalmente se acostó la burra y no quiso caminar. Por más que le hizo, ¿ya? Entonces no caminó.
Pero dice, el Señor abrió los ojos de Balaam. De nuevo, le abrió los ojos, ¿verdad? Y este pudo ver el ángel del Señor en el camino, y empuñando la espada, Balaam se inclinó entonces, se postró y adoró, ¿verdad? O sea, al ver al cual el Señor le abrió los ojos. Entonces, muchas veces vemos la barrera, ¿no? Vamos a ver la barrera que me impide progresar. ¿Habrá alguna barrera que te impide progresar? ¿Habrá algo que tú estás dejando de ver, que te está diciendo qué tienes que hacer y tú no lo ves? Estás empecinado, estás terco, estás en seguir haciendo lo que quieres hacer, cuando Dios te está mostrando que no es por ahí. Entonces, cuando Dios abre nuestros ojos, vemos esa barrera y entonces podemos entonces buscar otro camino, buscar el camino de Dios, ¿no? Obviamente eso que estás haciendo no es lo que Dios quiere. Dios te muestra qué hacer. Otra cosa que hace el Señor, esta es otra, vamos a ir ¿en dónde estará aquí? Déjame ver aquí. Reyes. La segunda de Reyes más adelante, segunda de Reyes 6. Aquí es con Eliseo. Eliseo lleva un siervo. Y el siervo, pues no estaba bien convencido de ir, ¿verdad? De ir a guerrear. Y entonces, pero Eliseo sí veía lo que Dios tenía. Y veía ese ejército que le acompañaba. Yo no sé si usted ha leído, yo de veras le sugiero que busque algunos libros. Yo tengo muchos aquí, ya sabe, de veras. Yo me acuerdo haber leído algunas historias de misioneros, donde, por ejemplo, me acuerdo de una historia de un misionero que fue a un lugar en Medio Oriente, fue en aquel lugar por allá. Y eh, cuando iba a regresar a su aldea, al lugar donde él, creo que fue por despensa, por víveres, y regresando, él se encontró con un grupo de gente, ¿no? Y sí tuvo temor, pero no vio nada más extraño y se siguió y llegó. Después conoció a una persona y esta persona se convirtió a Cristo, se convirtió con él ahí, en la misma aldea. Y entonces él le cuenta, en una de esas le cuenta, que una vez el grupo donde él iba, donde este muchacho, el nuevo creyente, iba, habían visto a un misionero que iba pasando por el lugar y que lo iban a matar. Pero este grupo vio que ese misionero, esta persona, no, él sabía que era misionero, era una persona que iba pasando con cosas, vio que iba acompañado de gente. Y entonces desistieron de hacer lo que querían hacer. Pero el misionero iba solo. Según él, iba solo. Y entonces que se quedó asombrado el misionero con lo que le contaba aquel muchacho, de que en aquel momento él iba pasando y cómo él iba rodeado de gente. Entonces no pudieron hacerle nada. Dios les dio ver a ellos quienes iban con el misionero. No iba solo. Realmente no iba solo. O sea, él se sentía solo, él no venía con ningún compañero, pero realmente había ángeles a su alrededor que lo protegieron. Hasta se dio cuenta después. Es increíble cómo el Señor hace estas cosas. Entonces aquí, por ejemplo, Eliseo, es una historia muy bonita, les sugiero que lo lean la semana. Iba para allá y el siervo tenía miedo de ir para allá, ¿verdad? Porque él veía toda esa gente preparada, militares, etcétera, ¿no? Pero Eliseo dice, oró, Señor, abre los ojos de este joven para que vean. Así que el Señor abrió los ojos del joven
Y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Eliseo iba muy confiado, porque él sabía quién iba alrededor. Pero este siervo no veía lo que Dios le había traído. Pero cuando vio, su actitud cambió. Se fue el temor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor cuando abre nuestros ojos? Vemos su defensa. Vemos cuál es la mejor defensa, ¿verdad? Yo no sé si usted se ha dado cuenta. Incluso alguien, yo no me daba cuenta, ¿eh? Alguien me dijo, oiga, este señor, ¿cómo le pelea a este? No. Yo, ¿cuál? Ahí en su página de Face. ¿Cómo le echa? ¿Cómo le saca las cosas? Entonces yo pongo posts, pues realmente son textos, son historias bíblicas, usted lo puede ver ahí. A veces pongo recetas, algunas veces yo le mando una receta a Dale, y le digo, mira qué rico, ¿no? ¿Cuándo no los haces? Y así cosas, ¿no? Y entonces este cuate muchas veces se mete ahí y pone y me echa, ¿ya? Me comenta cosas negativas. Este fue un compañero de trabajo y pues ganado me lo tengo. Yo organicé, no solamente yo, eso fueron los compañeros, pero yo fui un ayudante de ellos y tratamos de organizar que lo corrieran, que lo quitaran del puesto. No que lo corrieran, de seguro no podemos hacer eso, pero que lo quitaran del puesto. Y duró mucho ese tiempo y eso, y hay muchas cosas, y pues me agarró tirria. De por sí es especial, ¿eh? ¿Quién fue el Moya? Ya lo identificaste. Sí. No quería decir está grabando, acuérdate. No quería decir su apellido, pero entonces, pues por ahí quedó el resentimiento, pues entonces me echa. Y yo les comento esto porque, pues en muchos momentos yo no supe qué hacer, hasta que yo dije, yo tengo que obedecer a Dios. Yo debo dejar de hacer esto, para esto no me mandó el Señor. Y entonces yo renuncié a eso, los dejé, yo ya no participé, y fui con él y le pedí perdón. Ahora, no es que yo buscaba la oportunidad para ir con él, pero pues en parte había cierta resistencia mía de hacerlo, ¿no? Pero Dios me puso la situación. Entonces Dios me lo mandó al lugar donde yo estaba, en un cuartito donde yo me metía a estudiar, a leer, a hacer los devocionales. No me acuerdo en qué tiempo fue este tiempo, de todo este tiempo de vacuum. Y ahí él fue a decirme algo y yo aproveché para pedirle perdón. Y ya le dije, yo ya me salí, yo ya no hago nada de eso. Yo no sé si él se acuerda. No creo que él vaya a ver esto, ¿eh? Posiblemente vaya a ver de qué trata y bueno, ahora no lo voy a poner en Facebook, ¿no? Va a estar en YouTube, pero no creo que lo vaya a ver. Ya esta historia yo la he contado muchas veces aquí porque eso es algo que Dios me confrontaba a hacer, a obedecer. Y yo tardé un tiempo en hacerlo, pero finalmente lo hice y ya me liberé de todo eso, ¿eh? Entonces, Dios nos hace ver la mejor defensa, ¿verdad? Dios nos puede estar atacando, pero Dios es quien hace la estrategia, Dios es quien se encarga de eso. Usted y yo no tenemos que hacer nada. Simplemente tenemos que hacer lo que Él nos dice. Y si Él dice que si nos hacen mal, nosotros paguemos con bien, ¿no? No tenemos que responder con una moneda. Entonces no tenemos que tomar eso en nuestras manos. Tenemos que obedecer a Dios. Otra cosa que Dios hace. Ay. No, espérate. Va muy rápido. Esta es. No. No, ¿Sí? esa ya lo veo. ¿Sí? No, Ya está ahí, ¿eh? Bueno, otra cosa que Dios hace,
cuando nosotros dejamos que Él abra nuestros ojos, ¿verdad? Está con un grupito de hermanos, de discípulos, ya ahora en el Nuevo Testamento, que sucedió el día en que Él resucitó, el domingo de resurrección prácticamente. Pasó esto, estoy ya acercándonos ahora ya a nuestras fechas. Tres hombres iban caminando y esto está en, en Lucas 24, ¿no? El camino de Emaús. Y iban caminando, iban platicando, y de repente se les acerca un hombre y no se dan cuenta quién es. Vamos a Lucas 24 para que veamos, esta historia está muy interesante. Lucas 24. Biblia nuevona, pues no la manera, así que está medio pegada a las hojas. Lucas 24. El primer día de la semana, dice el primer versículo, el 24. Y en el 17, en el 13 empieza el camino de Emaús. Dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, ¿se fijan? Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Vean, vean el estado de ánimo de que iban ellos platicando, ¿no? Respondieron uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, mire, pocas veces ponen los nombres del Señor aquí de la gente. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén? Fíjense cómo lo veían, no se notaba que era él. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Todavía le dice él. Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta. Lo bueno es que hablaron bien de él. Imagínense, eran discípulos, poderosos en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, ¿no? Y cómo le entregaron, etcétera, etcétera. Y entonces en el 25 le dijo, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras, dice lo que hizo Jesús, lo que de él decían. Fíjense, yo no sé si han leído estos pasajes, a mí me sucede muchas veces, como leemos estos pasajes y los pasamos rápido, de largo, ¿no? Dice que le declaraba por todos los profetas y le declaraba todas las escrituras lo que de él decían. El Antiguo Testamento habla de Jesús. ¿Lo ha notado usted? ¿No? Entonces, ya finalmente llegaron a la aldea, ellos le obligaron a quedarse, dice, le hicieron colchita de puerco, como dice de Temo, quédate con nosotros porque se hace tarde, y él se quedó, ¿no? Pero cuando tomó el pan, dice, y lo bendijo, lo partió, les dijo, es ese pasaje que está ahí, entonces les fueron abiertos los ojos, ¿verdad? Y le reconocieron. Entonces muchas veces vamos a ver eso. Vamos a ver que Dios camina contigo. Dios está a nuestro lado. Lo que decía hace rato, ¿eh? Él cumple su promesa siempre. Él es fiel. Usted no, cuando usted se siente solo, pues quién sabe qué le estará pasando. Usted no está solo. Y usted hace un poquito de conciencia, pues se va a poder dar cuenta que ese sentido de soledad no es real. Ahora, si acaso usted se siente tan solo, bueno, llámenos, llámeme. A lo mejor no podemos ir en ese momento, a lo mejor sí. ¿Verdad? ¿Es en la noche? Yo recuerdo que he dicho esto muchas veces. Me acuerdo una vez de un muchacho que me habló una noche, muy noche. Estaba muy entristecido, muy deprimido. Yo no sé si te quería quitar la vida, no sé.
pero hablamos un buen rato por teléfono y, y quedamos que en la mañana él vendría para llevarlo a un centro de rehabilitación. Me acuerdo de otra muchacha. El primero no ha muerto, la segunda sí, la segunda era una muchacha. No murió de eso, gracias a Dios porque rehizo su vida también, presa de las drogas. Me acuerdo de este muchacho que habló así muy, pero ya convencido, pues yo le había insistido mucho en ir a un centro, no quería, no quería, no quería. Finalmente fuimos, se quedó ahí los 9 meses que ameritaba estar, del plan que tienen ahí en ese centro de rehabilitación, y se libró de las drogas. Usted lo puede ver hoy, todavía, vivito y coleando, sirviendo a Dios. Él tiene un llamado de Dios, yo no sé qué ha hecho con su llamado, seguramente se lo han pedido, pero él tiene un llamado de Dios para predicar y se le ha dado largas al asunto. Pero no sé ni cuántos años, la verdad. La iglesia acaba de cumplir 16 años. Yo creo que fácil, tiene unos 10, 12 años, 13, si no es que más, libre de drogas y sirviendo a Dios y amando a su familia. Usted puede ver su casa bonita, recién remodelada. ¿Verdad? Son maravillas lo que Dios hace. Dios camina contigo, no estás solo. Quizá no sé cómo te puedas sentir en algún momento, pero Dios está ahí. Todo es cuestión que le hagas consciente y que hagas lo que Él te dice. Él te aconseja y te guía. Este es el pasaje, ¿verdad?, que se ve mejor aquí. Bueno, yo no sé si se ve mejor para usted. Tienen que quitar esta cosa, ¿verdad? Pero Él nos abre los ojos. Este es otro. Ah, no, pero esos son ya los 4. Esas son las 4 cosas que Dios hace, que Dios abre nuestros ojos y lo que nos hace mirar, ¿verdad? Ve la solución a mi problema, veo el obstáculo que me impide progresar, veo cuál es la mejor defensa y veo que Dios está conmigo, ¿sí? Pero ¿qué necesitamos hacer? ¿Cómo puedes tú prepararte para hacer eso? ¿Verdad? ¿Qué puedes hacer? Entonces, primero, esto es algo muy importante, o sea, ya lo hemos visto, pero más para repasarlo, lo que tienes que hacer primero, pues es tener al Espíritu, porque es el Espíritu el que te guía, ¿no? Le dice 1 Corintios 2:14, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Esa es la nueva versión internacional. Pues para él es locura. ¿Se acuerda de ese pasaje? No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente, ¿no? El que no tiene el Espíritu, el que no es del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Comenzar una relación personal con Dios. O a lo mejor, reconciliarte con Dios. A lo mejor tú has dejado de tomar en cuenta a Dios, has entristecido al Espíritu Santo, lo has hecho a un lado y pues no ves la luz ahorita. ¿Cómo podrás tener esa iluminación? Regresando a Dios, ¿verdad? Confesando tus pecados desde que lo dejaste hasta ahora y entonces empezando de nuevo. Dios nos da la oportunidad de empezar de nuevo, es grandioso. Lamentablemente eso a veces lo tomamos como un permiso para pecar. No es así, ¿verdad? Es la oportunidad que te da Dios de regresar a Él, ¿verdad? Entonces necesitas el Espíritu de Dios, ¿verdad? Aquí en el siguiente pasaje, Pablo le está diciendo a los corintios, el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos. Por eso usted debe orar por sus incrédulos, por sus familiares incrédulos, por sus amigos incrédulos, ¿verdad? Están ciegos. Para mí es una respuesta a esto, a lo que yo estoy haciendo con mis compañeros, por ejemplo, de la secundaria, en la prepa, en la alberca, que tengo sus grupos, y yo ahora estoy. Ya me sacaron una vez. Varias veces. No, una vez me sacaron, me han borrado los mensajes. Pero fíjense, hasta ahí tengo defensores. Yo no sé si cortemos esto o algo, no sé, esta vez me sacaron del grupo, me borró uno de ellos, me sacó.
para ver el cochinero que pone. ¿Sí? Ay, Y a las semanas, no sé cuánto tiempo, la verdad no me acuerdo, ahí se fue. alguien me mandó un mensaje. ¿Quieres seguir perteneciendo a nuestro grupo? Pues lo tengo yo como alberca. Y me pusieron como administrador. O sea, ya no me pueden borrar. No, ya no. Yo no sé quién hace eso. No supe quién es. Tú no eres administrador. Yo no sé quién es, hace eso. Pero ¿qué pasa con nuestros amigos? Están cegados. No pueden ver. Tú necesitas orar. Necesitas orar. Y necesitas obedecer a Dios. Para que ellos puedan ver lo que Dios está haciendo en tu vida. No necesitas sermonearles. No necesitas tirarle de bibliazos en la cabeza. No necesitas hacer esto. No necesitas hacer esto. No lo hagas. No le enseñales lo que está mal. Ellos ya saben lo que está mal. No. Ámalos. Ora por ellos. Ayúdales. Haz lo que Dios dice que hagas. No te dejes llevar por la carne, por el sentimiento. Dios te va a dar la manera en cómo llegarles. Pero ora por ellos, ¿verdad? ¿Qué es necesario entonces? Es nacer de nuevo, ¿verdad? ¿Tú ya naciste de nuevo? ¿Y ahora? ¿Ya se cansaron? ¿Cuánto llevo? Pues ya llevo una hora, sí, tienes razón. No, llevo menos, pues, porque así. Bueno, ay, ¿verdad? Bueno, ya vamos a terminar. ¿Cómo puedo prepararme también? ¿Verdad? Pues pídele al Señor que te abra los ojos, ¿verdad? Pídele con fe porque te los va a abrir. Y entonces, pero al ver las maravillas de Dios, vas a tener más responsabilidad, ¿no? Dios no te va a dar, te va a enseñar de sus maravillas y te va a dejar así como estás. Una vez leí otro libro. Les recomiendo mucho los libros de Max Lucado. Dice Max Lucado que Dios te ama así como estás, pero no te quiere dejar como estás. Te quiere hacer como Jesús. Entonces, Dios te va a enseñar, pero pues te va a ser responsable de lo que te enseña. ¿Por qué creen que yo sigo parado aquí? Porque Dios me va a pedir cuentas. Pedí dones, pedí capacidades, pedí recursos y los abandoné. No quiero que me digas. ¿Usted quiere que Dios le diga eso? Bueno, allá usted. No se lo recomiendo. No se lo recomiendo. Dura cosa, dice David, es caer en las manos del Dios vivo. Dura cosa. Más vale que hagamos caso de lo que Dios nos dice. Del Dios vivo. Dice Santiago 1:5 al 6. Por cierto, anótenlo, este va a ser el próximo libro que ustedes van a leer. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, ¿verdad? ¿Cree que le falta? Y Él se la dará. Esta es la promesa, Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero pida con fe, no dudando. ¿No? Pida con fe y Dios le va a responder. También Dios dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Finalmente el Salmo dice, 32, dice, yo te instruiré, dice el Señor. Yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Tenemos una maravilla de Señor, hombre. Usted no tiene por qué jalarse los pelos o las greñas. Usted tiene a un guía. Ya vamos a terminar. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo puedo prepararme también? Entonces, el Salmo 25:9 dice, guía a los humildes para que hagan lo correcto y les enseñe su camino. Entonces tengo que acercarme con una actitud humilde. Usted no vaya a la Biblia para ver, para tratar de echarle a alguien
o para tratar de hallar un versículo en contra de alguien, o para hallar errores, por ejemplo. Hace poco salió una película, está en YouTube, por si la quieren ver. Esta película que luego les he dicho se llama El caso de Cristo, se llama. Así se llama. Búsquenla en YouTube. Es de Lee Strobel. Lee ahorita es un predicador del evangelio, pero era un periodista. Era un periodista especialista en leyes. Él sabía de leyes. ¿Y él sabe qué? Él empezó a buscar la Biblia para echarle a su esposa, que empezó a ir a una iglesia acompañada por una vecina que le invitó. Y entonces él se molestó. ¿Cómo es posible? Yo voy a buscar todo con esto del periodismo y voy a buscar todas las mentiras que está ella creyendo. Y él acabó convirtiéndose en cristiano y ahora predicador, ¿no? Entonces, vayamos con una actitud humilde. Dios le va a mostrar su camino, ¿no? Dice, mire, este proverbio está hermoso. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. ¿Ya? Reconócelo. Allanar sus sendas significa te va a quitar los estorbos. Te va a poner el camino liso, ¿no? Pero tienes que confiar en el Señor de todo tu corazón. ¿De qué otra manera nos podemos preparar? Pues obviamente el pecado y los conflictos no nos van a dejar, ¿verdad? Nos van a mantener cegados. Entonces por eso es que Mateo dice, dichosos los de corazón limpio. ¿Qué tiene que hacer usted con los pecados y conflictos? Salud, pedir perdón y solucionarlos, ¿verdad? Ir a hablar, ¿verdad? O sea, usted tiene a alguien con alguien, usted tiene que ir a hablar, tiene que ir a pedir perdón. Sabe de alguien que tiene algo con usted, contra usted, vaya y arregle la situación. No lo deje para el tiempo, porque eso obstaculiza sus ojos para ver las maravillas de la ley de Dios. ¿Sí? Eso le afecta más a usted que a la otra persona. Mire que dice 1 Juan 2:11, pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y vive en ella y no sabe a dónde va. La oscuridad no le deja ver, ¿no? Aquí dice odia, ¿verdad? A lo mejor, pero no, a lo mejor no es nomás, no es odiar por completo. A lo mejor simplemente le cae mal. ¿Sabe que este tipo de mensajes es lo que a mí me calaba para ir a hablar con mi jefe, que yo estaba organizando algo contra él? Eso es lo que a mí, el Espíritu Santo, me regoía, hasta que obedecí. Arregle, tiene cosas ahí pendientes, arréglelas, ¿verdad? ¿De qué otra manera puede prepararse? Comprométase. Usted tiene que ir a la palabra de Dios comprometido a obedecer lo que Dios le dice, ¿verdad? De nada sirve que vaya nomás haciendo la tarea. No le sirve de nada eso. Antes de ir, vaya al Señor, ore al Señor, ponga su corazón ante Él y dígale, Señor, lo que tú me digas, aquí estoy. Lo que tú quieres que yo haga, ¿no? Enséñame el camino de tus leyes, pues quiero seguirlo hasta el fin. Dios habla hoy, esta es la versión. Dame entendimiento para guardar tu enseñanza. Quiero obedecerla de todo corazón. Quiero obedecerla. Ese es el compromiso que nos hace ante Dios, ¿no? Y Santiago pues dice esto también, ¿verdad? No se contenten solo con escuchar la palabra. Llévenla a la práctica. ¿Ya? Entonces, esto es importante para que nosotros podamos recibir lo que Dios quiere que recibamos y ver lo que Dios quiere que veamos, ¿verdad? Aquí les dejé un espacio. ¿Qué decide usted? Queriendo ver lo que Dios
¿Ve? ¿Qué decide usted hacer, verdad? Yo no sé si ha dejado de leer la Biblia, si ha seguido el plan de lectura de la Biblia en un año, o los devocionales, o los pasajes que hemos estado leyendo y practicando, ¿verdad? Esta semana tocaba visualizar, pero ahora empezamos, ayer vimos la lección de, El Marcos 8, ¿no? sí, Sigue Marco. Marcos 8, porque empezamos y terminó en 7. Ah, sí, sí, pero bueno, eso es leerlo. Ajá. Ah, Pero la que vimos es, Es que íbamos a ver, sacar la enseñanza del papá. ándale, papá me ves. Ah, Mira, no, es como, ¿cómo se llama? Sí, sí. ¿Cómo se llama la técnica? ¿Cómo se llama la? Probarlo. Probarlo. Ahora, mire, como la próxima semana no vamos a estar. ¿Qué pasó? Como la próxima semana no vamos a estar, le traigo aquí de una vez la tarea. Bueno, hasta aquí termina la predicación. Gracias a todos por estar pendiente de ella. Dios le bendiga.